Si se amplía imputación contra un investigado por delito de lavado de activos, tiene todo el derecho, por más corto que le quede el tiempo al Ministerio Público, a que pueda agotarse una pericia y luego ese propio investigado, a través de su defensa, peticionar que se archive su causa. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo investigar un caso de robo agravado con lo que pueda resultar de una omisión a la asistencia familiar, con lo que puede verse de un delito de alta criminalidad, delincuencia transnacional, pero que significa un largo estadio del cual hay que analizar de la situación de actuación bastante profusa en cuanto a la actividad probatoria. Si una tutela de derechos se trata de proteger esos derechos y hay una evidente garantía, y el Código Procesal Penal indica durante todo el proceso y bajo una interpretación del artículo 7, esto es extensivo porque se trata de derechos, no veo por qué negar la posibilidad de poder atenderlos, acogerlos y luego dar lugar a lo que vendría a ser una etapa intermedia donde las partes podrían contar con los pronunciamientos para realizar las solicitudes de acuerdo a sus conveniencias. Bienvenidos nuevamente a un capítulo de GEPUT Podcast. Un saludo a toda la comunidad jurídica, darles la bienvenida a este nuevo espacio para seguir debatiendo y conversando sobre aspectos importantes que se ven en el día a día dentro del derecho. En esta oportunidad tengo el honor y el agrado de presentar a un juez de investigación preparatoria, quien labora en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y que es juez de garantías. Hablo del doctor Jorge Chávez Tamaris, para quien le extiendo un saludo de parte de GEPUT. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, también es un gusto estar aquí en GEPUT y poder absolver algunas interrogantes que se pueda formular en base a las instituciones jurídicas que están dentro del ámbito del ordenamiento jurídico. Gracias, doctor. Siempre es bueno poder conversar de alguna manera de forma académica fuera de un juzgado con los jueces para ver, pues, de alguna forma cómo es que piensan a veces más allá de lo que plantea una resolución en sí. Quiero empezar, doctor, primero por un aspecto personal vinculado a usted. ¿Cómo es que tiene usted el acercamiento a la carrera del derecho? Desde muy joven me incliné por lo que es el ámbito de conocer los alcances de la justicia. Esto siempre lo leemos con algunas obras filosóficas. La Odisea, por ejemplo, para poder entender estos alcances. Desde muy joven también asumí el cargo como fiscal y luego como juez. Es una situación de impartir a lo que se denomina justicia dentro del ámbito de lo más ponderado y siempre sustentado en principios. Nace, en todo caso, la predilección o esta inclinación que tengo por el derecho a raíz justamente de las obras literarias que mi padre me alcanzaba para poder conocer. Esa es la situación. Y justamente me menciona que en un primer momento fue fiscal. Sí. ¿Cómo es que toma parte de esta decisión en su carrera, abocarse a la función de investigar? Bueno, fue por mi esposa. Ah, ok. Fue una sugerencia de mi esposa, teniendo en cuenta de que al momento de que se planteaba, en todo caso, o se peticionaba ante el órgano jurisdiccional las medidas, tanto de coerción, de carácter real o personal, me comentó de que advertía ciertos estándares sustentados en derechos fundamentales, en derechos humanos, y fue la que me sugirió, en todo caso, poder asumir la labor en el órgano jurisdiccional. Y es muy interesante porque esta transición de ser quizás parte a ser supraparte dentro de un debate, muchos pueden verlo desde una óptica un poco compleja, ¿no? Tratar de quitarte el chip de perseguir el delito para ponerte un rol imparcial. Me lo han dicho reiteradas veces. ¿Cómo lo maneja? ¿O cómo lo ha manejado, digas, a lo largo de su carrera? Son roles que uno cumple. Es una labor que profesionalmente uno debe cumplir dentro de cada ámbito. Es decir, desde el ámbito del ejercicio de la abogacía o desde la labor fiscal o la labor jurisdiccional. Lo importante, me parece, en todo esto es que te brinda la experticia necesaria como para que cuando uno sea juez, en todo caso, pueda tener un conocimiento de cómo se inicia incluso las investigaciones, la diligencia que han tenido los fiscales al momento de desarrollarlo, qué tipo de actuaciones vienen a ser las principales. Entonces, sumado a la misma actuación jurisdiccional, pienso que es un plus para poder resolver de mejor modo las pretensiones que puedan ser formuladas por los fiscales y, por qué no indicarlo también por los abogados o las partes que se encuentren comprometidas en un proceso penal.
Ahora, en este nuevo modelo, pues, el juez de investigación preparatoria asume un rol muy importante tanto en la investigación como en la etapa intermedia, ¿no? En la investigación regula la labor fiscal y además garantiza que no se transgredan, vulneren los derechos de los que son investigados. A partir de ello, en su experiencia, el trato que el fiscal muchas veces tiene con el proceso se ve reflejado cuando la investigación no, digamos, no maneja un norte o un horizonte adecuado. Hay una importante sentencia del Tribunal Constitucional que me viene a la cabeza en base a la pregunta que me formulas, Alexis. Está relacionada a 2005-2006, es un proceso de habeas corpus, el caso es Humber Sandoval, en donde se establece la distinción en atención a las funciones que cumple tanto el representante del Ministerio Público, al igual como el órgano jurisdiccional. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque lo que hace el Ministerio Público, conforme al artículo 159 de la Constitución, es cumplir una función, la cual es no perseguir a la persona, sino perseguir el delito. Entonces tiene que desarrollar una serie de actuaciones que tienen que cumplir los estándares tanto del ordenamiento jurídico nacional y supranacional. Y la labor del juez de investigación preparatoria, más en sede nacional con los megacasos que se atiende, está en relación a poder considerar, atendiendo a los cuestionamientos que puedan formular las partes o lo mismo pedido del Ministerio Público, el cumplimiento tanto de la ley y los estándares supranacionales que son propios también, porque no, cuando hablamos de derecho, pues no es un compartimiento estanco, es una situación de derechos plurales, múltiples, que hay que evaluar. Justamente cuando el fiscal, pues, a partir de lo que menciona, no cumple a cabalidad estas funciones, es en donde interviene un juez de investigación preparatoria. Y pues es a partir de esto que quiero adentrar ya al primer tópico que quisiera conversar con usted y tener algunos alcances académicos, que es la tutela de derechos. Imagino que en su corte pues será muy frecuente recibir solicitudes de tutela, derechos, pues la afectación a distintas garantías, algunas que claramente se conciben, otras evidentemente me imagino que no. Desde su postura como juez de investigación preparatoria, ¿cuál sería la naturaleza de esta institución que regula el Código en el artículo 71, numeral 4? Es eminentemente constitucional. Podrá estar ubicado en el Código Procesal Penal, que es el Decreto Legislativo 957, pero tal es la naturaleza que incluso el juez, al momento de evaluar las peticiones ante una vulneración de un derecho, porque protege mi derecho, el alcance no es en una mera subsunción basado en las reglas de la clásica definición que se hace entre reglas y principios, sino son en principios. Y la forma de poder interpretar en base a principios, pues tampoco no tienen o están alejados de la interpretación literal, histórica, o la ratio legis, o una sistemática, e incluso hasta los metacriterios de solución de antinomias, sino va por otro tipo de aspectos relacionados a, por ejemplo, unidad de la Constitución, concordancia práctica, la fuerza normativa de la Constitución. Entonces, ¿cómo se aborda el tema de la tutela de derechos? Es, primero, que me encuentro ante una institución eminentemente constitucional, que tiene un alcance también dentro de lo que son los mismos principios del Código Procesal Penal y los principios que se regulan en el artículo 1 al 10 del título preliminar, pues son, digamos, el artículo 10 lo indica, son preeminentes sobre las reglas procesales que se da desde el artículo 1 y siguientes. Entonces, el alcance va a ser mucho mayor. Aprovechando la pregunta, por ejemplo, ¿cuál vendría a ser un alcance un poco filosófico acerca de esta institución? Carlos Santiago Nino, que es uno de los autores postpositivistas, del cual me inclino mucho en cuanto a cómo aborda el derecho, desarrolla una bonita, digamos, historia basada en los tribunales que se dieron en Nuremberg, acerca de los crímenes que se habían cometido por los altas jerarcas nazis. ¿Y qué señala ahí, no? Él cuenta una historia así muy rápida de Sempronio, Cayo y Ticio. Sempronio defiende una postura naturalista y como tal niega la existencia de un ordenamiento jurídico por todos los actos que desarrollan los jerarcas nazis. Me refiero a los crímenes de lesa humanidad. Mientras que Ticio no. Ticio es positivista y él señala que reconoce el derecho pese a que se pueda dar como una suerte de una escuela de positivismo, sí, claro, positivismo, a partir de la cual la autoridad emite la ley. Positivismo ideológico se denomina.
Y bueno, hasta que llega a Ticio, y Ticio, eso no se resuelve así, de ningún modo, porque en el primero de los casos no se puede desconocer al derecho por más actos cuestionables que hayan cometido los jerarcas nazis en crímenes. Y en el segundo de los casos, si se arguye, se sustenta la situación de una seguridad jurídica en cuanto al derecho, él dice, pero bueno, si tú proteges la seguridad jurídica, no puede estar exento de la presencia de otros derechos. Mejor dicho de otro modo, cuando uno analiza el cumplimiento de un deber, no lo puede desarrollar aislado solamente por mantener un orden jurídico, una seguridad del orden jurídico, sino también tiene que verse envuelto por una esfera de otros de derechos. ¿Cuál sería? Derecho a la vida, lo que se tentó; el derecho a la integridad, lo que se tentó; el derecho a la libertad, lo que se tentó. Si no, bastaría ver pues los crímenes que se dieron en Auschwitz, en Nuremberg, y podemos leer, incluso para Hannah Arendt, podemos leer acerca de esos crímenes que cometieron, o por ejemplo a Joseph Posner, cuando habla de también relacionado a los juicios que se ven en este caso. En lo que quiero concluir es que cuando uno evalúa los derechos, y que en este caso una institución tan común, parecería desapercibida, que pasa y novísima como es la tutela de derechos, la evaluación no se desarrolla con mera subsunción ni con reglas. Es una evaluación en base a una interpretación distinta, porque está en función a todos los derechos que están dentro de un ordenamiento jurídico. A propósito también de un caso que tuve un pronunciamiento de tutela de derechos basado en una acusación que se planteó después de concluir, se planteó en el mismo día en que se concluía la investigación preparatoria, y no le dio lugar a las partes para que pudieran, en todo caso, agotar una pericia, y consideraba que el derecho también que le asiste a los procesados es que puedan peticionar un sobreseimiento en base a una conclusión de una pericia, y no solamente estar a las esperas de que si no se desarrolla adecuadamente una pericia se pueda caer el caso. Tienen todo el derecho a solicitarlo y tienen todo el derecho a que se pueda concluir, y por eso se consideró incluso fundado. Tengo entendido que se va a un recurso casacional para que la Suprema pueda fijar una posición adecuada. La sala, si bien es cierto, no dio la razón, pero hizo lo mismo. Le otorgó el plazo para que culmine su pericia. En el fondo, cuál haya sido la respuesta, pero llegamos o abordamos una misma respuesta: protección de derechos. Justamente sobre la pericia, el debido procedimiento pericial, que regula desde el 172 hasta el 180 del Código, hoy en día, pues, si bien está regulado en el código, pero en la práctica no se ve reflejado un correcto tratamiento o procedimiento. Y esto, pues, genera situaciones como la que usted me comenta. Y este es un tema justamente que pensaba abordar, pero antes de entrar a este detalle, quisiera saber cuál es el entendimiento que usted tiene como juez de investigación preparatoria de la residualidad de este mecanismo. Porque se entiende que hay vías en el código para tutelar algunos derechos. Por ejemplo, la audiencia de desestimación de diligencias sumariales, ¿no? El derecho a la prueba, igual el control de plazo, el derecho al plazo razonable, igual se podría decir que el cese, el derecho a la libertad, pero la tutela del 71 en sí es abierta en general, aunque en un primer momento se decía que solamente de forma estricta eran los del numeral 2 del artículo 71, hoy en día eso ha quedado en el pasado. Sí, con relación a eso, lo que podría manifestar es lo siguiente: he podido identificar, y tal vez me he atrevido a señalar, una postura evolucionista en base a lo que es la tutela de derechos, porque finalmente hablamos de derechos fundamentales. Puede haber una discusión si son derechos fundamentales, constitucionales, pero hablamos de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la interpretación que desarrolló la Corte Suprema, incluso hasta en casación, y también los acuerdos plenarios desde el 2010 y 2012, apuntaban a que la tutela de derechos era solamente para el número limitado de derechos que estaba indicado en el artículo 71, en el inciso 2. Entonces, si es que no contabas con un médico legista para que te pueda examinar, no te dan una lectura en cuanto a los derechos fundamentales, o me refiero a los derechos que te asisten una vez que haya sido limitada el derecho a la libertad ambulatoria, no contar con un abogado o a no guardar silencio, se podía activar la tutela de derechos. A eso le he considerado como una postura o una corriente reduccionista o limitada. Y eso se da porque, a raíz de la pregunta que me realizas en el caso Kuczynski, es un caso conocido, Kuczynski-Godard, que resuelve en este caso el sistema anticorrupción nacional antes de que se unifique con el sistema, lo que ahora es justicia penal especializada. Se vio este caso donde el abogado manifestaba de que
el perito de oficio no le da oportunidad a poder tener un trabajo en conjunto y en esa medida se veía mermado los derechos de su cliente. Se planteó una tutela de derechos directamente, es decir, sin acudir al representante del Ministerio Público, porque esa excepción, incluso conforme al acuerdo plenario, que vamos a ver que tiene que evolucionarse, solo se da para cuestiones de imputación necesaria o una imputación suficiente o claridad en cuanto a los hechos. Fue sometida al control por parte del juez de investigación preparatoria desde entonces y este lo estimó y consideró la necesidad de que se desarrolle como una finalidad protectora una mesa de trabajo. Claro. Lo que finalmente caló tuvo un efecto impactante en cuanto a la manera como los abogados percibieron a partir de esta resolución el que se pueda abordar esa mesa de trabajo que le van a permitir y garantizar que también puedan cumplir con su labor. Y a fin de cuentas, cuando le corresponde emitir la pericia de parte, en todo caso, indicar todas las observaciones que ellos han podido advertir durante ese procedimiento establecido. Entonces, coadyuvó mucho a que el mejor modo pueda garantizar estos derechos. Igual también me recuerdo con ese caso que seguía este expresidente, también otra tutela de derechos, donde la fiscalía llamaba a los testigos para que puedan declarar. Sin precisar los límites intrínsecos y extrínsecos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la problemática en este caso? Sí, es que si no llamaban, si se llamaba sin indicar un mínimo de pertinencia, entonces la defensa sobre qué podría preguntar, es decir, algo así, como es sorprendido. Entonces, eso también se sometió a una tutela y fue estimada y llegó hasta la Corte Suprema y por eso manifestó que durante la investigación preparatoria tiene que contarse con un mínimo de pertinencia. Considero que si el tratamiento se diera, incluso hasta una investigación preliminar, le alcanzaría también este mínimo de pertinencia, porque a nivel preliminar, aunque no hay pronunciamiento aún de la Corte Suprema, y no se ha formulado, tengo entendido, al momento en que tenga que desarrollarse acto de investigación, incluso para atender medidas de coerción, tiene que contarse con esa exigencia mínima. Quizás empezando por el tema del debido procedimiento pericial, para entrar un poco en detalle. Claro, el código, como lo mencioné, regula un procedimiento en donde debe de haber una disposición, ¿no?, donde se señala el objeto de la pericia. Incluso las partes tienen el derecho de asistir a esta diligencia y señala el código que tienen el derecho a ser oídos, ¿no?, dentro de esta diligencia. Hubo una situación hipotética en donde, y seguramente pasa, en donde muchas veces se realiza una pericia oficial, ¿no?, sin respetar este procedimiento y se concluye con la investigación y se menciona que están a la espera de recibir las pericias. En esta situación, afectando también pues, el derecho a la mesa de trabajo pericial, también a poder aportar una pericia de parte de acuerdo al procedimiento que establece y el plazo que te da también la norma, que ha sido modificado de 5 a 10 días hoy día para las observaciones. ¿Cómo sería el tratamiento? ¿Es posible denunciar este acto, digamos, limitado, esta pericia limitada, que no va a permitir a la defensa ejercer a nivel técnico, ¿no?, y también a nivel procesal, generar un acto de descargo o un acto de observación contra esta pericia oficial? Claro que sí. La defensa, reconocido en ley, está que puede, a través de su perito de parte, plantear las observaciones del caso, que luego llegará esto al perito oficial y este emitirá un pronunciamiento, digamos, un alcance final, y luego esto se someterá pues, a una etapa de juzgamiento. Ahora, esa situación, como te manifesté, sí al menos se ha dado la casuística, sí ha ocurrido. El punto es tal todavía, tan afectatorio, que consideré que se había establecido una ampliación de imputación. A ver, si se plantea una ampliación de imputación por una presunta comisión del delito de lavado de activos, y lo que se hace el primer día en que se instala la mesa de trabajo es dar por concluido una investigación preparatoria, es decir, me planteo una imputación, tengo derecho, los imputados tienen derecho, ¿qué derecho tienen a solicitar ante el órgano jurisdiccional? Que se pueda archivar su causa. Por eso que está el sobreseimiento y tenemos las causales. Entonces, para ello, ¿qué requieren? Contar con un pronunciamiento pericial, de modo que si se amplía una imputación contra un procesado, se llama a una mesa de trabajo, no se desarrolla la mesa de trabajo
y se está a la espera, considero que resulta estimable por una evidente vulneración de derechos que se concreta de ese modo por parte del órgano encargado de la persecución del delito, a que pueda garantizarse que se cuente con un pronunciamiento definitivo y de ese modo se ejercite todos los derechos que tiene un abogado, como es pedir el archivo de la causa, porque tiene derecho. Es decir, lo que yo parto es diferenciando algo. Ante algunas preguntas que se formulaban por parte de los tribunales en este caso, decían, pero el hecho de que no concluye una pericia, eso le puede resultar pues beneficioso a tu patrocinado, porque a fin de cuentas no lo cumplió y puede ser controlado por el juez de investigación preparatoria. Pero pienso que no pasa por ese tamiz. No puede ser aceptable. ¿Por qué? Porque los imputados tienen derecho a solicitar el archivo. El archivo en proceso ante la conclusión de una pericia. Es por eso que la estimación que se dio en esa oportunidad, recuerdo de un pronunciamiento muy en particular, también seguido contra un expresidente, era que fundada la tutela de derecho, no se aceptaba la comunicación de conclusión hasta que se culmine con esa pericia, y una vez concluida, muy bien, se aceptaba la comunicación y se continuaba con lo que es la etapa intermedia. Okay. Más aún si hay una imputación. ¿Y cuál sería la consecuencia, digamos, procesal si es que una pericia en etapa intermedia, que no ha cumplido con el procedimiento preestablecido por ley, llega a formar parte de una acusación? Es decir, el fiscal lo postula como un acto acusatorio. Sí, podría ser incluso hasta materia de exclusión. De ahí lo que yo manifiesto, el hecho de que pueda cumplirse con todos los estándares durante la investigación preparatoria. Recordar que el artículo justamente de 323, creo, del Código Procesal Penal es lo que establece, por antonomasia, es el derecho de defensa. O sea, el fiscal, a diferencia de una investigación preliminar, que son actos urgentes inaplazables, y eso quedó sentado en una casación 2/2008 a la libertad, que establece durante la investigación preparatoria recabar elementos de cargo y de descargo, y el abogado ejercitar por antonomasia su derecho de defensa. Además, la situación, considero que no puede verse como un trato reducido el hecho de que pueda resultar algo así como intocable los estadios procesales, porque ya fueron construidos por el legislador. En todo caso, lo que debe corresponder sin remedio alguno es la etapa intermedia. Eso no puede ser, porque cuando uno habla de tutela de derechos, no habla de reglas, habla de principios. Y en todo caso está en colisión derechos, principios. Entonces, cuando hay una colisión, no significa de que se presente un conflicto, como son propiamente las reglas, sino que un derecho va a primar sobre otro. Entonces, ¿qué derechos tengo que puedan primar acá? Derecho de defensa, debido proceso, igualdad de armas, de modo que una vez agotado o derrotado, si quiere entenderse de este modo, solamente por una situación específica, se continúe con una etapa intermedia. Claro. Así es. Y ya en la etapa intermedia puedes tomar la acción correspondiente contra esta pericia que fue incorporada indebidamente. E incluso se podría debatir en un sobreseimiento la petición del abogado defensor al manifestar de que la conclusión de esa pericia es de que no hay un desbalance patrimonial. ¿Por qué negar ese derecho? ¿Por una cuestión formalista? Eso no puede dar lugar en un Estado constitucional de derecho. Pasando a otra situación hipotética, y seguramente es algo que usted se ha visto en su juzgado, usualmente ya se viene realizando este tipo de práctica, sobre todo en las diligencias preliminares en casos de crimen organizado. Se dispone de diligencias preliminares en casos de crimen organizado contra los que resulten responsables. Estas diligencias preliminares, que claramente no tienen un plazo legal establecido, exceden muchas veces el plazo, ¿no?, que establece la ley, incluso más allá de la jurisprudencia. Pero lo particular es que los fiscales, pese a ya tener identificados a las personas, mantienen este estatus pues, contra los que resulten responsables. Y además aplican lo que establece el numeral 2 del artículo 324, que es la reserva de la investigación. Entonces, la reserva de la investigación, el código establece que es 20 días, prorrogables por 20 días más en caso del juez de investigación preparatoria lo autorice. Pero en diligencias preliminares he visto actuaciones en donde incluso duran años en reserva estas investigaciones contra los que resulten responsables y se generan actos de investigación en un estado pues, de desventaja. ¿Cuál sería el tratamiento para estos actos de investigación? ¿Podrían ser denunciados a través de una tutela de derechos? Sí, lo que ocurre es que si es contra los que resulten responsables, muy difícil pues, que pueda ser planteado por una persona que aún no ha sido insertado o un nombre y apellido en una investigación preliminar. Eso es uno. Dos, es que sí, la norma que usted ha dado lectura está referido
a una investigación preparatoria donde tiene que contarse con una autorización judicial. No obstante, por el artículo 60, en lo que está referido a lo que es las atribuciones del Ministerio Público, permite de que en sede preliminar se pueda desarrollar este tipo de actos sin necesidad de contar con una autorización judicial. Tal vez el efecto que jurisprudencialmente, digamos, ha sido más cuestionable por la misma jurisprudencia, incluso de nuestro sistema especializado, es para las medidas de coerción. Me refiero al hecho de que puedan desconocerse contra quién se sigue una investigación y luego se pida una detención preliminar y luego una posterior prisión preventiva. Ahí ha habido ya alineamientos basados en que si no ha tenido oportunidad de defenderse, entonces sería un poco excesivo el hecho de que se pueda pedir una medida tan gravosa como una prisión preventiva. No obstante, cada caso también tiene sus específicas circunstancias. Ahora, una tutela de derecho, primero que basado en ley, es posible que se pueda desarrollar durante toda la investigación preliminar. Tal vez el cuestionamiento que se haya tenido, y me parece que la pregunta va por ahí, es en atención a un caso muy particular que yo también que conocí, que estaba en relación a dos cuestionamientos. Primero, a la denominación, lema o tema que se tenía sobre el grupo de investigados, creo que en ese entonces fue Gaston la política, que me parecería adelantando ya un tema de culpabilidad, y también se cuestionaba ese aspecto, ¿no? Que se mantenga en reserva. Por eso que, basado en ese tipo de situaciones jurisprudenciales, que son también de alcance de cumplimiento, debe ser para los órganos jurisdiccionales de menor nivel, es que se pueden tener un tratamiento, pero me parece más que en otro tipo de entidades o constructos, ¿no? Como por ejemplo una prisión preventiva, o incluso en el impacto de detenciones preliminares, veo muy poco el acercamiento para una tutela de derechos. Y digamos, en el supuesto de que se formalice, ¿no? Ya supongamos en el segundo eslabón de formalización, y esta formalización está respaldada en elementos de convicción que claramente fueron obtenidos en reserva, ¿no? Por mucho afectando pues el derecho de defensa. Podrían ser pasibles también de una tutela independientemente de este lineamiento, de esta visión que se le ha aceptado para la aplicación de medidas coercitivas. Si supongamos que un abogado se atreve a presentar esto para excluir estos actos de investigación, ¿es factible de que la tutela pueda salvaguardar esto o no? La tutela salvaguardaría todo acto que pueda resultar excesivo o ajeno a ley. En este caso, el hecho de que se pueda mantener reserva durante toda la investigación preliminar sí está regulado en ley. No es como para una investigación preparatoria, ¿no? O me refiero una vez judicializada la causa. Tendría que estudiarse cuál es el alcance específico de afectación que se podría desarrollar. Es más, si fuera el caso de que se han desarrollado actos, como alguna vez se manifestó, me acuerdo en un caso, un incidente ya concluido, pues Luna Galvez, manifesté que el hecho de que se hayan desarrollado algunos actos de investigación no limita a que durante la preliminar, me refiero, no limita a que durante la investigación preparatoria también puedan ampliarse a petición de las partes o del mismo Ministerio Público, y de ese modo brinda un equilibrio que puede resultar mucho más manejable frente a una tutela, porque los alcances van a ser siempre la exclusión, si se viera de un modo tan atentatorio, para algún tipo de obtención de elementos que haya sido vulnerando derechos fundamentales. Pero es una cuestión mucho más radical, más extrema. No lo veo así, más o menos, con la pregunta que se formula. Ok. Ahora, pasando a otro supuesto hipotético que se podría dar en el caso de la tutela. Usted justo mencionó el título preliminar y la importancia que prevalece, pues, estas normas en todo el procedimiento. Pasaba la situación de que, por ejemplo, en un caso de lavado, se investigó a una persona por el delito previo de un periodo temporal. Supongamos 10 años. Esta investigación fue archivada en su momento, archivo definitivo, y quedó ahí. Con el pasar del tiempo se le vuelve a abrir otra investigación por un periodo adicional, pero se vuelve a mencionar este periodo que ya fue archivado. Entonces, ¿es posible plantear una tutela denunciando la afectación al ne bis idem en su dimensión procesal? Nadie puede ser investigado 2 veces por un mismo hecho, más aún si hay un archivo provisional, y excluir este periodo temporal en donde supuestamente se denuncian actos de lavado. Sí, a ver, entonces si el supuesto se comprende, a ver, sobre la presencia de un nuevo periodo, no habría mayor inconveniente. La situación sería sobre aquello que ya fue materia de archivo. Sí, no se me ha presentado una oportunidad de formulación de tutela, pero en su caso pienso que
Podría, es decir, si me encuentro durante una investigación preparatoria, me parece que el mismo ordenamiento jurídico ya prevé esa posibilidad para que se pueda formular durante el estadio que corresponda, que es el saneamiento procesal. Ahora, esa situación de cuestionamiento del nebis in idem sobre el archivo habría que evaluar, ¿no? O sea, ver ingredientes como la situación del caso Wilber Nilo Calderón, ¿no? Si el archivo fue por una cuestión de déficit probatorio o por una cuestión de atipicidad. Sobre la atipicidad informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece que ya no se puede después volver a investigar, no en lo otro. Pero si fuera el caso de que hay un archivo, lo ideal sería, me parece, que durante una investigación preparatoria es el mismo ordenamiento jurídico quien brinda el mecanismo de que pueda en el momento oportuno pues peticionarse lo que pueda resultar ante esta situación. Hay otro caso que se postuló de ese modo, de que se investigaba tanto en la Corte Suprema como en el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Entonces, ahí fue donde la Fiscalía lo que hizo fue, me refiero al fiscal provincial de competencia nacional, se dirigió ante el fiscal supremo y lo que hicieron fue cesar parte de esa investigación que seguía para evitar justamente el tema del nebis in idem. A ese nivel de coordinación. Pero después dudo que la tutela pueda tener un impacto sobre una situación que le pueda ordenar a un fiscal que archive un proceso. Más que archivar, digamos, reacomodar el margen temporal de la imputación, porque si te investigaron del 2000 al 2010, se puede archivó. Ser como una situación de imputación necesaria. Es ahí donde tal vez pueda tener el impacto la tutela de derechos, ¿no? Pidiendo las precisiones del caso. Claro, con la previa situación de que el afectado va a tener que acudir, el que se sienta afectado, ante el Ministerio Público para pedirle ese tipo de aclaración que no pueda coincidir con un marco temporal del cual ya sea materia de archivo. Justamente hablando de imputación necesaria, y se lo comenté en su momento, pasó una situación muy particular. Un caso, recuerdo muy bien, de crimen organizado en donde se dicta una prisión preventiva bajo esta modalidad de la detención y en esos días pues se emite la formalización y inmediatamente la prisión. Con el pasar del tiempo en el caso la imputación no encontraba un perfeccionamiento, ¿no? Esta hipótesis incompleta en sí no perfeccionaba todos los elementos objetivos pues, que deberían estar ahí descritos. Una cosa es mencionarlos y otra cosa es describirlos. Se planteó una tutela y el juez evidentemente declaró fundada. ¿Cuál sería la consecuencia jurídica si es que en una prisión preventiva se declara fundada, evidentemente señalando que hay sospecha grave, imputación concreta, suficiencia conviccional, pero con el pasar del tiempo en la investigación formalizada se denuncia una tutela y el juez declara fundada esta tutela? Esa situación ha sido propio incluso durante el tiempo en que la tutela no ha tenido un desarrollo mayor, o sea, no la han dejado que exponencialmente pueda manifestarse como lo que es derechos fundamentales que tienen que ser tutelados o protegidos. Es más, en ocasiones se solicitaba una prisión preventiva y acudían los abogados defensores planteando una tutela de derechos y el juez, me refiero con la vigencia reciente del código a nivel nacional, decía, bueno, primero tienes tu prisión preventiva y tu tutela después. Pero ¿qué ocurría, por ejemplo, si declaraba fundada, como manifiestas, una prisión preventiva y luego declaraba fundada una tutela de derechos? Entonces tendría que inmediatamente brindar la libertad pues, a la persona a quien deja dictada una prisión preventiva sin tener en claro los hechos. El Sistema Nacional del cual me desempeño ha sentado una jurisprudencia también basada en una cuestión jurisprudencial y casacional en la medida en que si no están adecuadamente formulados los hechos para una prisión preventiva, porque ya hablamos de un nivel de sospecha que está próximo a una sentencia y para una sentencia no puede haber vicios en cuanto a la construcción de hechos, daría lugar a una nulidad. Declarar nulidad. Claro, recordemos pues que en aquel entonces la prisión preventiva era asumida de forma muy limitada, con mucho respeto, claro está. Los jueces muchas veces decían que la imputación no era el estadio para discutir imputación, ni siquiera tipicidad, hubo un ida y vuelta en la jurisprudencia, pero que finalmente el acuerdo plenario zanjó y dijo que era indispensable que se haga un control constitucional sustantivo y probatorio. Sí, el acuerdo plenario 1/2019 indica de que no existe la necesidad pues, de acudir a una tutela de derechos
Y justamente todas esas denuncias o afectaciones a los derechos fundamentales de las personas que se encuentran siendo investigadas pueden plantearlo durante una discusión de prisión preventiva. Por ejemplo, se asume el caso de que pueda manifestarse determinados actos que se hayan cometido en una fiesta, pero si no me dan elementos de cuándo ocurrió la fiesta, en dónde ocurrió la fiesta, quiénes ocurrieron en la fiesta, que es elemental, definitivamente ahí no sería posible estimar una prisión preventiva. Y me adelanto para una prisión preventiva, ¿por qué? Porque no se tienen claro los hechos, o sea, no hay una imputación necesaria. Cuando un abogado, doctor, plantea una tutela frente a su juzgado, quizás el de sus colegas, el artículo 71 habla de 3 situaciones en concreto que la tutela puede manifestar, ¿no? Una es la subsanación de la omisión, otra es el dictado de una medida de corrección, ¿no? Y el otro es el dictado de una medida de protección. ¿Es necesario que haga la precisión de qué es lo que está solicitando en ese aspecto? En la práctica no lo hacen, aunque deberían hacerlo. Es decir, por lo que se manifiesta está relacionado al fin perseguido con la tutela de derechos. Pero sí es posible identificarlo, incluso en el mismo desarrollo que uno efectúa a partir de la misma resolución que emite. La resolución que no es otra cosa más que una construcción jurídica en base a ese planteamiento, ¿no? A ver, me quiero referir a una cuestión de exclusión de lema, tema o tem que está relacionado a una calificación que pueda resultar peyorativa a los investigados y afectatoria, entonces tendremos una finalidad proteccionista, ¿no? O en todo caso mantener una igualdad en cuanto a las pericias. Igual, o sea, tienen un fin proteccionista, aunque en muchas de las ocasiones pueden concurrir hasta ambos supuestos, ¿no? Ese es el fin perseguido por la tutela. Y hablando un poco sobre esto, doctor, hay una clara diferenciación pues hoy en día en la doctrina respecto a lo que se entiende por una prueba irregular y una prueba ilícita. Claro está que la prueba ilícita es factible poder solicitar su exclusión a partir de una tutela, incluso la jurisprudencia lo ha dicho en un acuerdo plenario. ¿La prueba irregular tiene el mismo camino? No. La prueba irregular, como se conoce, puede ser convalidado. El tema es con la prueba ilícita. Hasta ahora, yo al menos puedo dar fe de que en el sistema nacional especializado no hay un pronunciamiento que haya destacado justamente por una exclusión de una prueba ilícita. Pero lo que ocurre es que cuando se habla de pruebas, nosotros ya nos encontramos en un nivel propio de juzgamiento, claro. salvo prueba anticipada. Entonces, lo que podríamos nosotros desarrollar son elementos de convicción. Y sí he tenido oportunidad también de conocer algunas peticiones de exclusión de elementos de convicción. Por ejemplo, se dio el caso en el que la representante del Ministerio Público convocó para que declare un testigo, que era fundamental para su caso, sin que haya convocado a la defensa para que éste se pueda defender. O desarrolló lo que es una transcripción de lo que se visualizaba en un video cuando se conocía quién era la persona que estaba siendo imputada sin convocar al abogado defensor. Entonces lo que se resolvió fue excluir ese elemento de convicción en el nivel de investigación preparatoria. Y finalmente, doctor, para más o menos entender cuál es su postura o su visión, ¿cómo un abogado tendría que denunciar una tutela en su juzgado? ¿Qué es lo primero que usted atiende frente a un pedido de tutela? Primero, que se establezca dentro de los estándares de lo que sea la subsidiariedad. Es decir, que no existan otro mecanismo que también el mismo ordenamiento jurídico ya haya preveído para poder atender estas situaciones. Por ejemplo, si ya se habla de una cuestión excesiva, incluso de plazos atípicos que la Corte Suprema se ha pronunciado, no corresponde pues a una tutela de derechos. Lo segundo está en relación a las diligencias sumariales, que comúnmente ocurre en estos casos. Si se da en una cuestión de hechos donde consideran que esto es atípico, pues eso va por una improcedencia de acción. Entonces lo primero va a ser el descarte, ¿no?, acerca de que esta institución llegue lo más puro posible. Lo segundo es que tiene que haber una redacción y, por qué no, indicar una fundamentación argumentativa en el que indique de qué modo viene afectando el derecho, ¿no?, a partir de la misma norma vigente. Esto no puede trasladarse solamente a la existencia del Código Procesal Penal, sino incluso hasta los mismos lineamientos supranacionales, cuyos artículos, en todo caso, cuyos derechos han sido reconocidos o insertados por la misma Constitución política, tanto el artículo 3, con una cláusula abierta, o como la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución.
Y por último, al menos hasta ahora, la Corte Suprema ha delineado en el hecho de que exista una afectación o una lesión efectiva. No sé hasta cuándo eso será posible, porque cuando se trata de derechos fundamentales también hay ocasiones en que se puede desarrollar aspectos relacionados a una suerte de prever también posibles afectaciones. Tal vez esto sea propio de un desarrollo jurisprudencial que se dé en el tiempo en atención a particularidades específicas en un caso. Ahora, en el acto de denuncia, ¿qué tan importante es que, además de mencionar cuál es la garantía, ¿no?, que sea afectada o el derecho, se tenga que hacer un desarrollo del contenido esencial del mismo? Es muy importante porque ahí me permite identificar cuál es el derecho que ha sido afectado en el marco de un proceso penal cuyas investigaciones sigue, pues, porque así nuestro ordenamiento lo ha diseñado el Ministerio Público. Bien, ya para ir cerrando sobre este tema, la tutela en la etapa intermedia es una institución que, bueno, recién, no hace mucho, creo que ha sido aceptada a partir de un caso de acusación directa. Sí. En su juzgado, ¿cuál es el tratamiento o le ha pasado en alguna oportunidad que hay abogados que han denunciado directamente o han presentado una tutela en etapa intermedia, pese a que la norma pues la limita, ¿no?, para el estadio procesal? Cuando uno lee el artículo 71 del Código Procesal Penal, se señala que la tutela opera en el proceso. Y si uno aplica el artículo, y si uno da una lectura al artículo 7, el título preliminar del Código Procesal Penal, señala que todo tipo de interpretación, si es que va a ir en función a mi derecho, tiene que ser extensiva. Pero si va a ser afectatoria, es todo lo contrario. Claro, el ¿No es principio cierto? pro homine. Si es de ese modo construido, e incluso tiene un reconocimiento convencional, porque cuando uno lee la Convención Interamericana habla de un procedimiento rápido y sencillo que no necesariamente va por un habeas corpus. También ahí es donde tiene el seno, en todo caso, de la presencia de una tutela de derechos. Entonces, ¿por qué la jurisprudencia tendría que limitar la posibilidad de que esa tutela tenga un alcance positivo, si quiero llamarlo, durante una etapa intermedia? ¿Por qué? Cuando uno analiza el acuerdo plenario de la Corte Suprema, en su oportunidad en el 2010 y 2012, hasta el 2016 que se resolvió una casación de Tacna, no era posible que pueda esperar un reconocimiento de derechos o una protección de derechos si no era por otro del artículo 71, inciso 2. O sea, derechos nominados exactamente indicados. Pero cuando se hace un desarrollo jurisprudencial posterior, se analiza que con el inciso 4 se habla de una amplitud, ¿no? Es una gama de derechos. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué sería limitado en base a una interpretación de la Corte Suprema a que esto pueda desarrollarse solo durante la investigación preparatoria sin alcanzar la etapa intermedia cuando la ley no dice eso? Y segundo, si es que hablamos de interpretaciones, tendrá que ser amplia. ¿Por qué limitarse? En el caso en particular, sí he conocido un caso de tutela de derechos, y justamente como te comentaba, era por la situación de que si se amplía imputación contra un investigado por delito de lavado de activos, tiene todo el derecho, por más corto que le quede el tiempo al Ministerio Público, a que pueda agotarse una pericia y luego ese propio investigado, a través de su defensa, peticionar que se archive su causa. O sea, no esperar por una suerte de defecto o mala actuación un poco diligente del Ministerio Público pueda, digamos, verse beneficiado con un archivo. Si es así, por eso que se estableció, me acuerdo en un caso en particular, se fundó la tutela de derechos y lo que se dijo fue: no se acepta tu conclusión de investigación preparatoria mientras no se culmine esta pericia, porque la ponderación es por principios, no es en una cuestión de reglas procesales, una mera subsunción simplista o reduccionista, no, es por principios. Así que agote usted su pericia y luego de agotado ya acepto la conclusión y pasamos a la etapa intermedia. Pero cuando llega a la sala ha declarado nulo. No entiendo mucho en cuanto a su razonamiento que ha desarrollado, pero le dice lo mismo. O sea, te brinda un plazo extraordinario, agota tu pericia y bueno, y luego ingresamos a lo que es una etapa intermedia. O sea, hizo lo mismo. Entonces, me parece, Alexis, de que la situación aquí es muy clara.
Primero, de que la interpretación indica que tiene que ser extensiva. El Código Procesal Penal habla de proceso, no habla de investigación preparatoria. Así que, a mi parecer, esto podría alcanzar no solamente en las acusaciones directas, del cual fue el supuesto que conoció la Corte Suprema, sino cuando existan derechos que son seriamente afectados para ser tutelados por parte del juez de garantías. ¿Cuál sería el procedimiento que se le da en esta situación, ¿no? Porque yo en su oportunidad he tenido casos en donde planteaba tutelas en ese estadio, pues después de la conclusión se inicia la etapa intermedia con los 30 días que el fiscal tiene para preparar la acusación. Pero declaraban inadmisibles porque la etapa, pues, decían que la etapa idónea era la investigación. Sí, en caso en particular que conocí es porque el mismo día que presentó la conclusión de investigación preparatoria, digamos que a partir de ahí, conforme a este acuerdo plenario 5/2009, ya estamos en etapa intermedia, los abogados también plantearon. Okay. ¿Y por qué? Porque también uno de los aspectos o tópicos que se desarrolló es que los abogados tienen derecho a que se les notifique. Eso significaría de que para que ellos puedan peticionar puedan formular cualquier tipo de petición ante el órgano jurisdiccional. Finalmente, a todo esto, si una tutela de derechos se trata de proteger esos derechos y hay una evidente garantía y el Código Procesal Penal indica durante todo el proceso y bajo una interpretación del artículo 7, esto es extensivo porque se trata de derechos, no veo por qué negar la posibilidad de poder atenderlos, acogerlos, concluir por una cuestión muy corta en cuanto al plazo y luego dar lugar a lo que vendría a ser una etapa intermedia donde las partes podrían contar con los pronunciamientos para realizar las solicitudes de acuerdo a sus conveniencias. Justo por lo que menciona, doctor, el numeral 3 del artículo 7 para mí es muy importante. Me ha servido bastante al momento de poder interpretar las normas, siempre a favor del imputado. Y es algo que no es muy común en la práctica. ¿Qué tan frecuente es la utilización de la interpretación extensiva, análoga, en su juzgado para justamente priorizar o garantizar los derechos de los imputados? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un informe en el año 97, la comisión, donde justamente hace un desarrollo en base a ello. Y también la misma Corte Interamericana. Lo que pasa es que la Corte Interamericana resuelve en los casos contenciosos, pero también se tienen los famosos, las opiniones consultivas, que en el fondo vienen a ser una suerte de autoprecedentes. O sea, doy una opinión consultiva y eso es lo que en el futuro va a ser lo que me cierra una ratio decidente y que después utilizaré en una jurisprudencia. Entonces, son alcances supranacionales que todos los jueces están obligados a seguir, a cumplir, porque nosotros no solamente tenemos un control, de tipo difuso cuando se advierte un tema de inconstitucionalidad, sino también un control convencional. Y ese control convencional es donde alcanza todos los pronunciamientos con ese rigor. Bien. Ahora, doctor, pasando a otro incidente, quizás de la misma naturaleza protectora de derechos. En este caso hablemos de la protección del plazo razonable, ¿no? La figura del control de plazo. Se plantea en dos situaciones distintas, de acuerdo al código, tanto para diligencias preliminares y para la formalizada, la investigación formalizada, teniendo cada uno su marco regulatorio. ¿Cuál sería la diferencia más marcada entre asumir un control de plazo en diligencias preliminares y asumir un control de plazo ya en una etapa formalizada? Es que la exigencia sería mucho mayor durante una investigación preliminar. Cuando refiero mayor, sería un poco más flexible en la medida que una investigación preliminar, si bien es cierto, la Casación 2/2008, la libertad, establece que son actos urgentes e inaplazables, pero no siempre es así. Porque si me encuentro ante casos de criminalidad organizada, pues no va a ser tan urgente e inaplazable como en otros supuestos de delitos comunes. Pero en este caso es donde el fiscal va a copiar todo tipo de elementos para ver si esa causa va a ser judicializada a través de una formalización de investigación preparatoria o de disposición, lo pone en conocimiento el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional. Lo que ocurre es que una vez que se haya formalizado, ya se establece una imputación mucho más desarrollada, una imputación mucho más concreta. En esa medida ya se puede cuantificar el tema de los plazos. Te doy un ejemplo. En los congelamientos administrativos, los CAF, congelamientos administrativos financieros por parte de la UIF. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Durante la investigación preliminar se puede afectar, se puede congelar y en el futuro se podrá pedir una medida
de incautación, carácter cautelar. La regulación es el Acuerdo Plenario 5/2010. Entonces, se peticiona en investigación preliminar, teniendo en cuenta que el hecho, la investigación es embrionaria, siempre por plazos mayores. Pero si esto se diera ya durante una investigación preparatoria, evidentemente el trato no podría ser el mismo. Tendría que ser mucho más exigible porque se tienen claro cuál es el hecho. Porque para que tú puedas formalizar, tienes que tener ya una claridad o concreción en cuanto al hecho. Justamente ahí, respecto a la formalización, quizás voy a retroceder un poquito en el tema que estábamos conversando respecto a tutela. ¿Cuál es su postura respecto al control de la imputación en la formalización de la investigación preparatoria? Hay ya proyectos de ley, y se lo comenté a un fiscal que plantea pues la necesidad de llevar una audiencia tipo la audiencia pues de instrucción, de apertura de instrucción que se llama en el Código del 40, y se pretende que hoy en día la formalización también sea controlada por el juez de investigación preparatoria. ¿Usted como juez de investigación preparatoria considera que es necesario realizar ese control? Sí, esto se parece un poco al procedimiento también que se sigue contra los aforados. La situación en este caso es que el mismo ordenamiento jurídico ya prevé que la tutela de derechos para exigir la claridad en cuanto a las imputaciones pueden darse tanto en sede preliminar como en la investigación preparatoria. Entonces, exigir al juez que desarrolle un control cuando ya hay una institución de carácter constitucional presente para que pueda ser ejercitada, considero que trae consigo esa argumentación me parecería hasta de sobrecarga en el juez para que pueda desarrollar ese tipo de controles. Ahora, ¿no sería también tendencioso en quitarle facultad al fiscal acusado? Dentro del principio acusatorio, pues, es el fiscal quien tiene y maneja la imputación de alguna manera. Sí, en el diseño del actual código, a diferencia de lo que ocurría en el Código 91, se emitía el famoso auto de apertura de instrucción. E incluso el fiscal no necesariamente requería una prisión preventiva y de oficio el mismo juez en un proceso sumario lo realizaba. Lo curioso era que después que iniciaba una investigación, él mismo después podría, incluso dictar una prisión preventiva, podría haber archivado el caso sobre seguimiento. Sí, tiene que ver con los roles que cumple cada parte. Basada en esta sentencia del caso Humber Sandoval, que es un proceso de habeas corpus o proceso de libertad, significaría de que tiene que existir un respeto y un equilibrio en cuanto a los roles que cumplen cada uno de ellos. Ya le corresponde al fiscal la investigación y para eso pues tendrá que indagar para contar con los elementos de convicción que le permitan del mejor modo construir una imputación, y del órgano jurisdiccional para en su oportunidad controlar que la imputación tenga los niveles necesarios para una tutela. Un ejemplo claro se puede ver cuando el fiscal, en todo caso un abogado defensor, peticiona una excepción de improcedencia de acción. Entonces, muchos de los casos se ha identificado que lejos de una cuestión de propia tipicidad, me refiero en los casos de alta criminalidad, está referido más a una cuestión de claridad en cuanto a los hechos. Entonces, si se pide una claridad de los hechos, luego daría lugar a, si es que hay una disconformidad del abogado, ya recién plantear una improcedencia de acción. Es decir, el mismo ordenamiento jurídico provee un mecanismo que satisface inmediatamente este tipo de situaciones. Entonces, si existen proyectos de ley, habría que evaluar también siempre qué tipo de connotación tiene, porque también nos damos cuenta que muchos de los casos, y yo me acuerdo haber identificado de esta ley 31.751, la ley que era la suspensión de la prescripción, que hablaba de una protección del derecho a las víctimas, tutela jurisdiccional efectiva. No obstante, era tomada todo lo contrario para archivar un proceso en poco tiempo y solamente estableciendo un año. Entonces habría que ver un poco, leer la exposición de motivos para poder tener un alcance general de lo que se busca con esa ley. Y ya para ahora sí cerrar definitivamente con el tema de la tutela, muchas tutelas por imputación son denegadas, ¿no? El argumento usual de los magistrados de investigación preparatoria que he visto en estas tutelas es pues la progresividad de la investigación y la progresividad de la imputación. Instituciones que recién pues han estado empezando a atenderse con mayor detalle a partir de lo que recuerdo haber escuchado al profesor Gonzalo del Río Labarte plantear una postura respecto a lo que se debe entender por progresividad en la imputación. Desde su perspectiva, doctor, ¿cómo es que percibe estas desestimaciones de tutelas, alegando pues motivaciones, señalando que la investigación todavía va a avanzar y la imputación puede modificarse?
Me parece que también hay cierta, a lo que el profesor Manuel Atienza le llamaba cierta vaguedad, cuando se habla de una progresividad. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los límites? Eh, ¿En qué medida esto puede frenar una protección de un derecho? Si es que lo que reclama el justiciable es que con claridad le establezcan una imputación para que se pueda defender del mejor modo. No hay desarrollo jurisprudencial, salvo que en muchos casos, como manifiestas, Alexis, sí hay un rechazo de las tutelas de derechos, pero pienso que el poder que tiene esta institución de poder controlar todos aquellos actos que puedan resultar vulneratorios, hasta podrían superponerse a una cuestión de término, de un trato vago que se tiene en cuanto a ese tipo de concepto, porque la vaguedad, lo vago, viene a ser en el concepto, la ambigüedad es en los términos. Eso lo podremos encontrar un poco también con la profesora Intersticios del Derecho, ¿no? Ángeles Ródenas, ¿no? Entonces, primero habría que definir, tener en claro acerca de lo que se debe entender por una progresividad, porque bajo esa fórmula también podría argumentarse durante todo un proceso hasta esperar una sentencia, ¿no? Porque no se tiene límites. Y lo que se debe evitar justamente es esto, no puede haber zonas grises en el derecho. Bien, ahora sí, doctor, volviendo al tema que ya habíamos empezado. El plazo razonable se analiza tanto en el control de plazo de diligencias preliminares y formalizada, solo en diligencias preliminares, teniendo en cuenta que en diligencias preliminares la norma señala de que el plazo se controla a partir de la razonabilidad. Y cuando uno revisa literalmente lo que dice la norma en la formalizada, no habla de razonabilidad del plazo, pero habla de un control legal. Lo que ocurre es que cuando uno habla del plazo razonable, ya diferenciándome del ámbito de la tutela de derechos, sí. No existe una acepción ni componentes específicos en nuestro ordenamiento nacional. Justamente consultaba en una de las cátedras que se dictaba, uno de los alumnos consultaba acerca de esta situación. Yo preguntaba, ¿dónde se encuentra el plazo razonable? O sea, defíname un plazo razonable. Y me decían, pero eso está en la Constitución. Algunos me decían, está en el artículo 1 del Código Procesal Penal, pero se habla de un plazo razonable, pero no hay una respuesta a lo que significa. Entonces, tenemos que acudir a lo que son la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, del sistema regional, de la Corte Interamericana, y a partir del caso Almonacid Arellano versus Chile, los alcances que se puedan dar, a pesar de que el Perú no haya sido parte en esa discusión o en ese, propiamente en esa discusión que se da de afectación de derechos, también le alcanza. Ahora, creo que quiero llegar, hay dos importantes pronunciamientos que se han dado al sistema regional. Uno del caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, donde establecen los primeros 3 presupuestos, está referido a lo que es una complejidad del asunto, o sea, uno basado en la actividad probatoria, o en todo caso de indagación que va a desarrollar el Ministerio Público, la complejidad de ese caso, propiamente a partir de los delitos que se investigan, tanto en el ámbito de delitos, me refiero a una cuestión fáctica y una cuestión jurídica. El segundo es el comportamiento de los interesados, que me refiero a las actuaciones que desarrollan los imputados o sus abogados con cuestiones dilatorias o maliciosas, innecesarias, y también el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. Si notarás autoridades jurisdiccionales, pero ¿qué tiene que ver si el juez no investiga? Lo que pasa es que los lineamientos del sistema interamericano por lo general apunta a que el juez será un ente de investigación como se da hasta ahora en Brasil. Claro. Por eso que parecería que hay un poco de confusión en la revisión de oficio de la prisión preventiva, porque cuando se construyen estos lineamientos se asume también de que los jueces son los que desarrollan la instrucción o la investigación. Bueno, hasta ahí entonces ya hemos identificado 3 conceptos. Y el caso Valle Jaramillo versus Colombia a partir de la situación jurídica de la persona interesada, porque no es lo mismo una persona que se encuentre privada de su libertad que pida plazo razonable de una persona que se encuentre en libertad bajo la cláusula de excepcionalidad del artículo 9.3 del Pacto Internacional. La persona que está detenida tiene una mayor diligencia, debe existir una mayor diligencia por parte de las autoridades en realizar, investigar la causa. Basado en un lineamiento del artículo 9.3, ¿no? Que indica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La libertad, la regla general es la libertad, la excepción es la prisión. Entonces, lo que los jueces van a desarrollar, como lo diría en una obra muy linda de derecho constitucional de
Carlos Santiago Nino, Invocación de Ronald Borges, es los mejores principios de los principios. O sea, es decir, se desarrolla en base a que voy a coger principios, pero a partir de una interpretación que se desarrolla por parte de ¿quién? De los máximos intérpretes, y en este caso la Convención Interamericana es la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es algo así como también se denomina basado en principios por parte de Dworkin la novela en cadena. No sé si recordarás que no puede haber una cuestión acabada cuando se trate de derechos, o la Constitución Catedral, que también habla Carlos Santiago Nino. ¿Qué significa? Que no interesa los estilos, eso es lo de menos. Es decir, puede ser un estilo románico, puede ser como en la construcción de Estrasburgo, de la Catedral de Estrasburgo. La situación es que sea una construcción inacabada para que se vayan incluyendo ahí otros derechos. Ese es en alusión a una constitución catedral, o lo mismo, equiparable a lo que es una novela cadena de Dworkin. Ahora, lo que quiero llegar es eso. Como los lineamientos son de carácter supranacional, de una instancia como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia indique que es vinculante, y eso no puede ser la excepción ni para el Poder Judicial. Hace poco, creo que es el 10 de diciembre, falleció, si no me equivoco, por estos meses, falleció Sergio García Ramírez, que ha sido el presidente en su entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y él, cuando habla en el caso Mark Chan, indica, ¿no?, que no puede haber, hablan de la independencia del Poder Judicial, pero cuando concurren ante la Corte Interamericana como un ente controlado, los lineamientos no van al Ejecutivo, ni al Ejecutivo, o al Poder Militar o Policial, van para todos, para el Estado. Y en esa medida, ese lineamiento de plazo razonable es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de República que administran justicia, y por supuesto tienen que tenerlo como un referente cuando hagan alusión a un plazo razonable. De ahí que cada caso se evalúe de modo específico, y de ahí podemos hacer distinciones respecto a lo que se da durante una investigación preliminar o investigación preparatoria. No es lo mismo, claro. No es lo mismo investigar un caso de robo agravado con lo que pueda resultar de una omisión a la asistencia familiar, con lo que puede verse de un delito de alta criminalidad, delincuencia transnacional, y tenemos un caso claro, ¿no?, por ejemplo, de Odebrecht, ¿no?, que tiene una sentencia, pero que significa un largo estadio del cual hay que analizar de la situación de actuación bastante profusa en cuanto a la actividad probatoria o indiciaria de acuerdo a los niveles. Ahora, ya habiendo hecho la diferenciación entre el análisis en las diligencias preliminares y en la etapa formalizada, ahora pues me interesaría saber cuál es su visión, doctor, si es que el plazo razonable se analiza de la misma forma entre un plazo primigenio y una prórroga, que es una solicitud adicional de plazo, ¿no? Sí, pero la prórroga para una investigación o la prolongación para una prisión. No. Me refiero estrictamente ahorita a investigación preparatoria. Ya, si estamos hablando, bueno, el artículo 342 señala de cómo debe entenderse una prórroga a la investigación preparatoria y establece supuestos que, más que justificar una actuación repetitiva por parte del Ministerio Público, se debe a las mismas circunstancias propias de la complejidad en un caso. Por ejemplo, si hay una diferencia clara entre lo que son delincuencia transnacional con lo que es un delito en común que se puede dar en cualquier parte del país, la evaluación tendría que desarrollarse, por ejemplo, asistencias judiciales internacionales. Cada asistencia tiene un mínimo de duración de 2 años. Y la asistencia podría darse en el caso de Panamá, Andorra, Gran Caimán, podría darse a Francia, a Italia, a España, bueno, en fin. Después el otro es la actividad pericial que tengan que desarrollar. Pues no es lo mismo que se investigue a una persona natural que se investigue a personas jurídicas. Si bien es cierto, ha variado del non pote societas del inquere, porque se puede investigar a las personas jurídicas, pero muchas de las personas jurídicas pues no están en el Perú, claro, están en el extranjero. Entonces, esa es también otra complicación que se tiene. O sea, además de la abundante actuación pericial, muchos de los casos también se encuentran en diferentes distritos judiciales. Entonces, esas son complicaciones objetivamente o palpablemente que van a darle un tratamiento distinto a lo que se debe considerar por un plazo razonable teniendo en cuenta un caso en particular. Y ahora, sobre esto, se me ocurren 2 ideas en particular. ¿Existe algún límite de subsidiariedad para aplicar una prórroga? Y, por otro lado, ¿cuál sería el tratamiento de los tiempos muertos dentro de una prórroga? Me imagino que es, como usted mencionaba, la actuación fiscal, más aún cuando una persona está detenida, tiene que ser mucho más exhaustiva. Entonces, si tengo un primer plazo,
y yo no cumplo o no satisfazco de forma adecuada este primer plazo y pido una prórroga, usted como juez quizás ahí vea o analice algún criterio que haga subsidiaria la aplicación de la prórroga. Me parece que lo primero que tendría que evaluarse es diferenciando lo que podría indicar respecto a las prórrogas, lo que es un plazo legal de un plazo razonable. Evidentemente, el plazo razonable está señalado ahí: crimen organizado 36 meses y ampliar por 36 meses. Me refiero a una investigación. No obstante, el plazo razonable tendría que evaluarse con las circunstancias que he referido, que pueden resultar menores, incluso para el tema de las prisiones preventivas. O sea, no puede ser equiparable estos conceptos, más aún si es que el sistema interamericano desarrolla lo que es un control, bueno, una exigencia de control convencional a los jueces de investigación preparatoria. Es más, los jueces, por ejemplo, en el caso de los jueces penales, tendrían que tener los lineamientos de lo que es el precedente vinculante o la doctrina jurisprudencial vinculante del mismo Tribunal Constitucional para justamente establecer esos ámbitos acerca de los plazos. Ahora, los plazos muertos podrían tener... Lo que pasa es que el artículo 144 del Código Procesal Penal tal vez da una delinea qué tipo de pronunciamiento puede esperarse de un juez. Lo que ocurre es que ese artículo señala que el tema de la caducidad opera para las partes, pero no para el Ministerio Público, es una responsabilidad administrativa. Entonces pienso que si hay un plazo muerto, no se desarrolló actividad, denomina plazo muerto, no se desarrolló actividad alguna, entonces esto podría hasta acarrear, en el caso de ser advertido por parte del juez de investigación preparatoria, hasta responsabilidades disciplinarias. No obstante, en todo caso, si es que la finalidad que se persigue en una investigación preparatoria es recabar los elementos de cargo y de cargo, pues tendría que eso también ser tenido en cuenta para que se pueda agotar las actuaciones, como por ejemplo pericias que deban desarrollarse dentro del marco de un proceso penal. Entonces podríamos decir que si es que se manifiestan tiempos muertos durante una investigación y se asume o el fiscal postula un requerimiento de prórroga de la investigación por un plazo determinado, la consecuencia podría ser que no se le otorgue ese plazo. Tendría que verse de acuerdo a la finalidad que se persigue con cada estadio procesal. Si la finalidad, conforme al 321 del Código Procesal Penal y la Casación 2/2008 la libertad, de una investigación preparatoria es que se recaben, también conforme al artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, elementos de cargo y de descargo para ver si se va a acusar, pienso que los efectos de una actuación en tiempo muerto más acarrearía una situación de sanción, de procesamiento y sanción disciplinaria que propiamente una afectación del mismo proceso penal. En esa medida, lo que el juez podría señalar es de que se desarrolle esa actuación que es necesaria, no solo para el fiscal, porque el fiscal no necesariamente busca la acusación. Puede ser criticable, pero no es que busque la acusación. El fiscal también, de acuerdo a esos lineamientos del título preliminar, busca el archivo en el caso de que pueda actuarse, y necesariamente tienen que actuarse esas diligencias que ya se ha ordenado en su oportunidad. Como manifestación del principio de objetividad, ¿no? Sí, me parecería que más por una cuestión de un trato razonable, esa sería la postura mucho más salomónica para este caso. Claro, ya entrando pues un detalle de lo que es un plazo legal y un plazo razonable. El plazo legal es el que establece la ley, claro está, y muchas veces usted seguramente en su experiencia habrá visto que no es algo que se respete, más que respetar, se cumpla pues de forma cabal, ¿no? 8 meses, 36 meses, 36 meses, a veces existe un exceso. Y en este exceso pues se da la situación en donde se incorporan actos de investigación o se siguen disponiendo actos de investigación. Claro que es una práctica que no debería ser, pero es una práctica permitida. ¿Usted cuál es su postura respecto a la incorporación de actos de investigación fuera ya de un plazo que el fiscal ha establecido? Sí, justamente eso da lugar a que se tiene un también pronunciamiento de la Corte Suprema, a lo que le he denominado plazos atípicos. Y también los alcances son muy similares a lo que he referido. O sea, señala la posibilidad de que estos no puedan ser excluidos como caudal probatorio o elemento de convicción. No obstante, esta puede alcanzar una responsabilidad administrativa en los órganos encargados de la investigación. Bien, ahora he sido pasando a otro tema, y creo que es un tema muy importante que
ha tenido mucha repercusión, al menos el año pasado y este año, a partir de la emisión de la ley 31751, ¿no? Que fue emitida casi a mitad del año, y en donde, claro está que usted emite un auto, ¿no? Que marca una pauta, aplicando un control difuso, y apartándose de esta ley que reordena pues un ida y vuelta jurisprudencial respecto al entendimiento de la suspensión de prescripción de la acción penal, y simplemente la limita a que no puede exceder un año. Para empezar, ¿cuál sería el fundamento político criminal para aplicar en este caso un control difuso de esta ley, ¿no? La 31751? Cuando se hace alusión a lo que es la política criminal, son programas estatales que principalmente se erigen sobre una ley, en muchas de las ocasiones, más que por una represión, por una cuestión de prevención. Al menos la profesora Nieves Sanz de la Universidad de Salamanca, o al igual como el profesor José Archibaldo Moreno, apuntan, igual que el profesor Ballesteros. Pero ¿qué es lo que ocurre? El legislador Aaron Barat, que es un juez israelí, fue muy claro en manifestar que tenemos que tener primero un enfoque de discrecionalidad. Esa discrecionalidad tiene parámetros, tiene límites. De alguna manera, pues, se aparta la idea de que el juez es la boca de la ley, y en el caso de los controles difusos, como manifestaba hasta antes de esta entrevista, además de ser una facultad, es un deber que tiene el juez en el ordenamiento jurídico basado en el artículo 51 de la Constitución, es decir, la primacía de la norma constitucional. Pero tiene también un alcance filosófico. ¿Qué es lo que ocurre? El filósofo Carlos Santiago Nino, en sus textos, además del juicio normal absoluto, en este caso de derecho constitucional, desarrolla lo que es las teorías aplicables entre los conflictos que se da entre el derecho interno y externo, ¿no? Y desarrolla tres teorías. La primera es la teoría monista nacional, lo que significa de que es posible acoger los lineamientos supranacionales, pero siempre y cuando sometiéndoles a un control por parte del Estado, y siempre van a estar por debajo incluso de las mismas normas de este Estado. El segundo es la teoría monista internacional. En ella cuando se da supuesto de conflicto entre el derecho nacional y el derecho internacional, se va a preferir al derecho internacional. ¿Por qué? Porque tiene un mejor desarrollo en cuanto a principios. Y eso se da en un claro ejemplo incluso de flexibilización del principio de legalidad. He escuchado a muchos ponentes, incluso algunos colegas, como el mismo doctor Concepción Carguancho, que hablan del principio de legalidad. Pero como también es un principio, no puede tener un carácter absoluto. Recordemos que durante el tiempo en que se desarrollan los procesos, aquí es el juicio en Nuremberg de los altos jerarcas nazis, el Estado nazi rechazó la posibilidad de poder acoger, en todo caso, delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, el genocidio, no lo quería reconocer porque consideraban la posibilidad, y ahí están los lineamientos de Hannah Arendt que escribe, de que puedan luego ser procesados y sancionados. Entonces, ¿qué se manifestó? La aplicación de los principios de Nuremberg, es decir, la costumbre jurídica internacional, y cuando un Estado deliberadamente no quiere aceptarlo, se flexibiliza e igual se procesa y se sanciona. ¿Con qué quiero llegar todo esto? Que eso significa esencialmente lo que es esa discusión entre las normas del derecho internacional con la del derecho nacional, que va a haber una primacía del derecho internacional siempre y cuando esté relacionado a una mejor protección de los derechos. Y un tercer supuesto es el dualista. Es decir, que en un sistema democrático de derecho también debe permitirse que los pueblos puedan desarrollar actividad que los legitime. Ahora, de esas tres corrientes me inclino mucho por la que es la dualista internacional. ¿Por qué? Porque su tratamiento en cuanto al Pacta Sunt Servanda son de los tratados internacionales. A ver, es muy simple poder entender esta situación. La Corte Suprema emitió su acuerdo plenario basado, el 5/2023, basado en lo que es el control difuso. O sea, sugiere a los jueces de la República la aplicación del control difuso como un deber que nos impone el Estado, ¿no? A fin de cuentas, la Ley Orgánica del Poder Judicial le brinda esa facultad. No tenemos un sistema puro como un control difuso norteamericano de John Marshall, no lo es.
tampoco no es un tema concentrado puro. Digamos que se delinea de acuerdo a la realidad de cada país. Sí. Y en este caso la Corte Suprema está habilitado y reconocido por ley. La ley orgánica, lo que nos rige también a todos los jueces. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en este caso? Nosotros, al igual como estar, o en todo caso cumplir los alcances del sistema interamericano de derechos humanos y por qué no indicar la jurisprudencia del mismo sistema regional de la Corte Interamericana, también vamos a cumplir los tratados internacionales. Y en esos tratados internacionales, ¿qué es lo que sustenta una ampliación del plazo de la prescripción en el caso de crimen organizado? La Convención de Palermo. Y en el caso de corrupción, la Convención de Mérida. Pero, ¿qué tiene que ver la Convención de Palermo y la Convención de Mérida en el caso en particular? Es que ambos están sustentados por el artículo 27 de la Convención de Viena, del cual también el Perú ha ratificado. Lo que significa que, al igual como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no podemos apartarnos de tratar también, reconocer los tratados internacionales referidos tanto a la Convención de Palermo y a la Convención de Mérida. De ahí que la norma o esta regla procesal, la 31.751, es fácilmente derrotable porque se sustenta en una serie de, primero, tratados internacionales, de la misma Convención de Viena que exige plazos prolongados, cosa que aquí no se daba, porque diferenciando los casos, no es lo mismo un delito común de robo, hurto, apropiación, estafa, frente a un delito de delincuencia transnacional, o que se cometa en esta delincuencia transnacional por empresas de este nivel. En esa medida, un año de suspensión pues resulta desproporcional, como lo manifestó la Corte Suprema. A mi parecer resulta inconstitucional también conforme al artículo 51. Y si los tratados internacionales exigen una actuación prolongada para alcanzar un fin, no puede ser limitado por el legislador por el escaso, poco o riguroso desarrollo que ha efectuado acerca de esta ley. Ahora, la figura de la prescripción y su suspensión únicamente se entiende dentro de un aspecto sustantivo o es que también implica un aspecto procesal, independientemente de lo que ya ha reconocido en el acuerdo plenario pues la Corte Suprema. Es un aspecto sustantivo porque evidentemente está relacionado a la pena. Ahora, una discusión que se tornó acerca de los plazos de prescriptorios, me refiero a la suspensión, era si que con esta ley, con esta sugerencia que hace la Corte Suprema, que digamos lo da a través de un acuerdo plenario, mientras que lo que se desarrolló en el caso de Odebrecht que conocí fue un control difuso con elementos mucho más específicos, era si estaba excluyendo en sí a la ley, porque uno de los magistrados, recuerdo haber hecho la mención de que, bueno, si la Corte Suprema indica que hay que aplicar la ley, entonces ¿qué aplicamos? Pero parece que no lo entendió muy bien. Lo que pasa es que la Corte Suprema reconoce desde la vigencia del Decreto Legislativo 957 la presencia de la suspensión, independiente de la interrupción. Claro. Muy bien, entonces la suspensión significa de que es un plazo que opera a partir de la formalización de investigación preparatoria. La Corte Suprema no niega el hecho de que exista una suspensión. Lo que está cuestionando es el plazo, solo el plazo. Por eso que manifiesta que no es posible aplicar en casos de alta criminalidad o de corrupción con estos niveles transnacionales o de alto nivel un tratamiento de un año. Entonces, si la exclusión no es de toda la ley, sino del plazo, quede claro que se va a regular de acuerdo a los mismos estándares que la Corte Suprema en su oportunidad ya ha desarrollado. Es decir, razonablemente con los mismos plazos que son propios de la interrupción. Ahora, dentro de su motivación, hace un análisis comparado, ¿no?, con otros países en donde reconoce que no muchos países tienen fijado un plazo específico y solo unos cuantos, como por ejemplo señalan un plazo de 3 años, en otro caso 5 años, y pues resaltan de que Perú es el país en donde tiene el plazo más corto para la suspensión. Sí. ¿Está de acuerdo con quizás poder incrementar un poco los años a llegar al nivel de 3-5 para estos casos de crimen organizado? El caso específico, o sea, digamos que el acuerdo plenario, al igual que el control difuso, se da para temas muy específicos. Claro. Porque considero que tampoco no es muy razonable que en todos los casos, por los delitos de presencia común, pueda desarrollarse con estos estándares. Además, está en que también la Convención de Palermo, digamos que brinde esa luz para que esto pueda ser tratado solo para esos casos. Solo para esos casos. Tal vez
La temática acerca del control difuso o la aplicación o la sugerencia por parte de la Corte Suprema se da en los derechos que se encuentren confrontados, porque mientras que el plazo razonable es el derecho que se arguye basado o se esgrime basado en esta ley, también tenemos otros derechos, como es el caso de la extensión de la tutela jurisdiccional efectiva a partir de los casos que se citaron en el Perú acerca de la masacre en Barrios Altos y la Cantuta, o también el derecho a la verdad material o la potencialización, como manifestaba ya con anterioridad, acerca de lo que es la seguridad pública. El Estado tiene un deber, tiene 4 deberes, además de la protección de derechos fundamentales o derechos humanos, también está en la protección de la seguridad ciudadana, y esto tiene su plus analizado a partir de la misma Convención de Palermo. ¿Y cuál sería el tratamiento, desde su perspectiva, que se le debería dar a la suspensión en estos casos de alta criminalidad? Me parece que la Corte Suprema ha desarrollado en hermenéutica alcances bastante razonables en cuanto a su tratamiento, equiparándolos con lo que es la interrupción, solo para estos casos, por presentar ese tipo de connotaciones y además por estar sustentados en instrumentos supranacionales y basados también en el ámbito filosófico que el mismo Carlos Santiago Nino indicaba como una teoría monista internacional. Ahora, mucho se dijo pues de que un acuerdo plenario estaba declarado inconstitucional en ley, cosa que no es así, sino que se aplicó, era una recomendación que hacía la Suprema aplicando a partir de un control difuso, y lo que se recomienda pues es instar una acción de constitucionalidad a través del TC. Tal vez aquí vale preguntar y hacer una reflexión más aún preocupante, si vienen de los mismos jueces, ¿qué función cumple los alcances, o sea, qué función tiene, qué alcances tiene los acuerdos plenarios? La función definitivamente siempre va a ser a que se pueda alcanzar la predictibilidad, a la justicia. Ahora, en cuanto a sus alcances, en definitiva, ¿qué significa un acuerdo plenario? Significa aquello por lo que los mismos jueces supremos se van a obligar a seguir en el futuro. Entonces, el mensaje que brinda es, en el futuro, ante los casos de alta criminalidad o alta corrupción, basado en las convenciones o tratados internacionales, nosotros vamos a aplicar control difuso, si no lo hacen ustedes. Entonces, sí que hay un lineamiento de desarrollo, análisis y proporcionalidad respecto a los alcances de esta ley. Entonces, es una suerte de autoprecedente, ¿no? Brindo algo como una opinión consultiva, equiparando, ¿no? Brindo este acuerdo plenario porque es lo que yo voy a aplicar en el futuro. Y ojo, lo que tú hagas como juez de primera instancia, así tengas rebeldía, yo lo voy a atender en casación. Por eso estoy dando lineamientos. Bueno, a fin de cuentas, el tema de los acuerdos plenarios o de las sentencias plenarias, todo busca un fin de predictibilidad. Claro. Esa es la razón de ser. Y ya para ir cerrando sobre esta idea, doctor, entonces, digamos que esta ley, en términos de tiempo, para delitos comunes, no está, digamos, está muy bien planteada, pero en casos específicos de crimen organizado, de alta criminalidad, no es razonable que solamente la suspensión implique 1 año, sino solo en estos casos particulares se debería de plantear un control difuso, y es justamente lo que usted manifiesta en su resolución, ¿no? Que solamente en casos de control difuso, algo que pues se ha percibido al menos en la comunidad jurídica en general, en que en todos los casos se va a tener que aplicar ahora el control difuso porque esa ley es inconstitucional. Sí, recuerdo con la aplicación del primer control difuso que se hace a nivel nacional por la Corte Nacional, tuvo también sus repercusiones, y como es propio, también tuvo sus críticas. Claro. No, a fin de cuentas, todo tipo de postura es válida. El mismo profesor Manuel Atienza manifestaba que incluso en cita de otros filósofos, lo importante era primero plantear un aspecto, una institución, luego escuchar el debate, los puntos que van a ser controvertidos y cuestionables, y a fin de cuentas mejorarlos. Si es de ese modo, y puede esto beneficiar lo que es al ámbito jurisdiccional, me refiero a un beneficio también de ese alcance académico, todo debate, toda crítica es recibida de la mejor manera, ¿no? Siempre y cuando por niveles también se pueda recibir. No me refiero a niveles académicos, sino también con cierto respeto. Pero sí, esencialmente todo eso permite mejorar los alcances propios de cada institución
y la aplicación también de interpretación por parte de los jueces de la República. El control difuso, al igual como la tutela de derechos, pues no son instituciones penales, por más que se encuentre el Código Procesal Penal, son instituciones constitucionales y tienen un regambre que es un antecedente histórico muy anterior, incluso con el mandamos, con el caso de John Marshall, el caso de Marston Mason. Y hoy en día, doctor, sigue aplicando este control difuso para casos de alta criminalidad. Lo que significaría es que si apliqué un control difuso, en el hipotético caso que la Corte Suprema no haya emitido este acuerdo plenario, tendría que aplicarlo para otros casos. Pero la Corte Suprema ha delineado el tema o ha dado sus alcances de un trato proporcional acerca de esta ley de control difuso, lo que significaría en que entonces que otras instancias que van a conocer posiblemente lo que se haya aplicado sea en armonía con la predictibilidad propia de lo que se busca con los acuerdos plenarios o las decisiones casacionales de la Corte Suprema. Bien, doctor. Bueno, agradecerle su presencia. Ha sido una conversación muy interesante abordando temas pues, que son relevantes, ¿no? Desde la función jurisdiccional que usted ejerce, tanto pues, para la predictibilidad de cómo uno pues, puede aprender y orientar el derecho y cómo es que se viene aplicando la justicia. Siempre es bueno tener estos espacios para poder comentar un poco a un nivel académico cuáles son las posturas. ¿Algunas palabras finales que quisiera agregar? Yo quiero agradecer mucho a EGEPUB. Es un buen referente para los distintos profesionales, abogados, fiscales, jueces, estudiantes, y muy satisfecho también por la acogida que tengo en esta su casa académica, para tratar estos temas que más parecerían de materia constitucional que propiamente procesal penal. Pero pienso que ya en este nivel debemos manejar todos estos alcances para poder dar una respuesta adecuada, ¿no? O sea, en principios, ante las diferentes situaciones que se presentan en nuestra sociedad. Finalmente, lo ideal es aportar para crecer. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento de la conversación. Espero que haya sido información muy fructífera y que sea de mucha utilidad para seguir alimentando el debate. Y no se olviden de suscribirse, y este podcast ya gracias a EGEPUB, la mejor formación jurídica.